Bienvenidos a una sesión más, la octava de este ciclo del Círculo Bastiat, dedicado a comentar para ustedes algunas de las ideas que presenta Ayn Rand en su libro La virtud del egoísmo, en el cual se recogen 14 textos de Ayn Rand que fueron escritos entre 1961 y 1964, de los cuales, me refiero a los textos, el más importante sin duda alguna es el que abre el libro, con el que empieza el libro, y cuyo título es La ética objetivista, en el cual Rand nos presenta sus principales ideas al respecto. Y ya vimos, ¿sí?, que para Rand, ¿sí?, es necesario que el ser humano descubra, ¿sí?, un código de valores. Y que valores es todo aquello que nos lleva a actuar para obtenerlo y o conservarlo, y que aquello por lo cual tenemos que actuar y conservar antes que por cualquier otra cosa son, por ejemplo, los satisfactores, bebida, alimento, que nos permite mantener la salud y la vida. Rand ya nos dijo, lo cual, bueno, es obvio, que en el caso de las plantas, ¿sí?, esa conducta que llevan a cabo para poder alimentarse y mantener la vida es automática, no es producto de la inteligencia ni de la voluntad, por lo que las plantas, ¿sí?, no pueden actuar en favor de su propia destrucción, no pueden actuar en contra de ellas. Y de las plantas pasemos ahora a considerar lo que sucede en el caso de los animales. Dice Rand, un animal no tiene elección posible sobre las habilidades o capacidades que adquiere. Solo puede repetirlas generación tras generación. Por otra parte, un animal no tiene elección en cuanto a los patrones de valor que rigen sus acciones. Sus sentidos lo proveen de un código de valores automático que no es producto ni de su inteligencia ni de su voluntad, ¿sí?, de un conocimiento automático de lo que es bueno y lo que es malo para él, de lo que beneficia su vida y de lo que la pone en peligro. No tiene el animal poder para ampliar sus conocimientos o evadirse de ellos. Está atrapado, digámoslo así, el animal, ¿sí?, en aquello que por su propia naturaleza le corresponde en cuanto a conocimientos. No puede ampliar sus conocimientos y tampoco puede evadirse de ellos. Ahora, en el caso del ser humano es totalmente distinto, porque vaya que podemos ampliar nuestros conocimientos y vaya que podemos no hacerle caso a esos conocimientos y actuar, por ejemplo, de manera irracional con las consecuencias que esto trae consigo. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante cuando lleguemos al ser humano, porque ahorita todavía estamos con los animales. Pero mientras vive, dice Rand, el animal actúa de acuerdo con sus conocimientos, con un sistema de seguridad automático y ningún poder de elección. No puede suspender su propia conciencia, no puede evitar sus percepciones, no puede ignorar su propio bien, no puede resolver, elegir el mal, ni puede actuar para su propia destrucción. El animal no puede elegir el mal para él y por lo tanto actuar, ¿sí?, a favor de su propia destrucción, porque actúa conforme a su naturaleza, que, por decirlo de alguna manera, es una naturaleza cerrada. Y una muestra de esto es lo que ya decía Rand, ¿sí? Los animales no tienen el poder para ampliar sus conocimientos y evadirse de ellos. No pueden ir más allá de aquello, ¿sí?, con lo que la naturaleza los dotó para su sobrevivencia. Ahora, en el caso del ser humano, las cosas cambian de manera muy importante porque el hombre carece de un código automático de supervivencia.
No posee un curso de acción automático ni un conjunto de valores automáticos. Es su propia conciencia la que debe hallar las respuestas a todas estas cuestiones, pero su conciencia no funciona de forma automática, como sí sucede en el caso, dice Rand, de los animales. El ser humano, la más elevada de las especies que viven sobre la Tierra, el ser cuya conciencia posee una capacidad ilimitada para adquirir conocimientos, es el único ente vivo que nace sin ninguna garantía de que siquiera se mantendrá totalmente consciente. Lo que lo distingue particularmente de todas las demás especies es el hecho de que su conciencia depende de su voluntad. Tenemos que ser, tenemos que estar, tenemos que actuar voluntariamente conscientes. Así como los valores automáticos que rigen las funciones de una planta son suficientes para su supervivencia, y si su entorno es adecuado, ¿sí?, sobrevivirán, pero no lo son para la supervivencia de un animal, así los valores automáticos provistos por el mecanismo sensorial, el mecanismo de percepción de su conciencia, son suficientes para guiar a un animal, pero no lo son para el hombre. Las acciones y la supervivencia del hombre requieren la guía de valores conceptuales, obtenidos a partir de un conocimiento conceptual. Pero el conocimiento conceptual no puede obtenerse en forma automática. A veces nos llama la atención, al menos a mí, la facilidad con la que, por ejemplo, un pájaro puede satisfacer, llamémosle así, sus necesidades básicas, que dicho sea de paso, son las únicas que tienen los animales, necesidades básicas, ¿sí?, para beber y alimentarse. ¿Con qué facilidad lo hacen? Y qué complicado se puede tornar todo ello, la satisfacción de las necesidades para los seres humanos, para los seres humanos. ¿Sí? Es de llamar la atención la facilidad con la cual las plantas satisfacen sus necesidades. ¿Sí? La satisfacción de las necesidades de los animales es ya un poco más compleja, pero comparado con lo que tenemos que hacer los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades, de entrada, el tener que producir la gran mayoría de los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, esa diferencia entre plantas y animales por un lado y seres humanos por el otro es enorme, y además, desde un punto de vista, digámoslo así, filosófico, es verdaderamente fascinante. Es verdaderamente fascinante. ¿Sí? Las acciones y la supervivencia del hombre requieren la guía de valores conceptuales, obtenidos a partir de un conocimiento conceptual. Pero el conocimiento conceptual no puede obtenerse en forma automática. Un concepto, dice Rand, es una integración mental de dos o más percepciones concretas, que son aisladas mediante un proceso de abstracción y se unen a través de una definición específica. Entonces, sensaciones, percepciones, conceptos. Cada palabra en el lenguaje del ser humano, con excepción de los nombres propios, denota un concepto, una abstracción que representa un número ilimitado de percepciones concretas de una clase determinada. Por ejemplo, el concepto vaso. A ver, el concepto vaso, ¿sí?, no hace referencia a ningún vaso en concreto, como podría ser este. ¿Sí? El concepto vaso se refiere a todos los vasos y por lo tanto a cualquier tipo de vaso. Y ese concepto es una abstracción. Ese concepto es una abstracción.
Y cada palabra en el lenguaje del ser humano, con excepción de los nombres propios, denota un concepto. A ver, lo que tenemos aquí a nuestro alrededor: vaso, pluma, libro, teléfono, anteojos, reloj. Cada una de estas palabras, ¿sí?, denota un concepto. Una abstracción que representa un número ilimitado de percepciones concretas de una clase determinada. ¿Sí? A ver, yo tengo la percepción de este vaso, pero tengo el concepto, digámoslo así, del vaso con mayúsculas. Yo tengo la percepción de esta pluma, pero tengo el concepto abstracto de la pluma. Y así nos vamos. Y a esto es a lo que se está refiriendo Rand. Cada palabra en el lenguaje del ser humano, con excepción de los nombres propios, denota un concepto, una abstracción que representa un número ilimitado de percepciones concretas de una clase determinada. A ver, el concepto vaso denota, ¿sí?, representa un número ilimitado, todos los vasos que existen en el mundo, de percepciones concretas. Solamente se puede tener la percepción de algo concreto. A ver, yo solamente puedo tener la percepción de este vaso o de cualquier otro vaso concreto. Y por un proceso de abstracción formo el concepto vaso, que me permite identificar a todos los utensilios que comparten las características de este objeto como vaso. Por medio de la organización de sus percepciones concretas en conceptos y de esos conceptos en otros cada vez más amplios, es capaz de captar y retener el ser humano, identificar e integrar una cantidad ilimitada de conocimientos, los cuales se extienden más allá de las percepciones inmediatas de un momento dado. Y si bien el objetivo de este escrito de Rand es la ética, aquí estamos hablando de teoría del conocimiento. A ver, cómo llegamos a formar los seres humanos los conceptos que tenemos en nuestra mente, por medio de este proceso de abstracción, una idea, o más bien un descubrimiento, porque esto, insisto, no se inventa, se descubre, que viene desde Aristóteles, el filósofo favorito de Ayn Rand. En el hombre, dice Rand, los órganos de los sentidos funcionan en forma automática. Su cerebro integra los datos sensoriales en percepciones también automáticamente. Pero el proceso de integrar percepciones en conceptos, el proceso de abstracción y formación de conceptos, no es automático. El proceso de formación de conceptos no consiste simplemente en captar algunas abstracciones simples como la silla, mesa, caliente, frío y aprender a hablar, sino en un método para usar la conciencia que se podría designar mejor con el término conceptualización. Y tal vez usted se pregunta, bueno, todo esto está muy interesante, ¿sí? Pero ¿qué tiene esto que ver con la ética? ¿Por qué Rand le dedica primero tiempo al tema de la vida y ahora al término de la formación de conceptos? ¿Qué tiene esto que ver con la ética y con el descubrir un código de valores que nos permita vivir según la naturaleza humana y a la altura de la dignidad de la persona? Bueno, ya vamos a ver cómo todo esto que dice Rand de la vida y todo esto que dice ahora de los conceptos son importantes para entender, ¿sí?, la propuesta ética de Ayn Rand, que no sale de la nada, sino que la descubre racionalmente en la realidad, comenzando por la realidad de la vida, por la realidad de la vida, ¿sí? La facultad que dirige este proceso, que Rand llama de conceptualización, la facultad que opera por medio de conceptos es la razón, es el proceso de pensamiento.
La razón, y con esto terminamos para dejarlo listo para la próxima sesión, es la facultad que identifica e integra el material provisto por los sentidos del ser humano. Es una facultad que el hombre debe ejercer por elección. Y algunos dirán, ahí está el problema. Y en cierta medida tienen razón. Pensar no es una función automática. ¿Sí? El hombre tiene libertad de pensar o evadirse de ese esfuerzo. Pero de lo que no tiene libertad es de evadirse de las consecuencias por haberse evadido del esfuerzo de pensar. Hasta aquí esta sesión. Nos vemos en la próxima.